Buenas, buenas tardes. Bueno, todavía no son las 6. Cuando sean las 6 empezamos. Buenas tardes. Sigue el fresco, está más frío que hace un rato. Esperemos que nos vaya bien. ¿Qué tal, Graciela Torresani? ¿Cómo le va? Les cuento cómo va esto para que ustedes, Graciela, ¿cómo te va, Graciela Ludueña? Un gusto enorme. Vamos a concluir de alguna manera, no vamos a concluir el texto de Maray, de Maray, se me cruza Maray con Frankl. Está bueno que se me cruce porque estamos trabajando sobre los dos. Graciela Bruni, ¿qué tal? Vamos a cerrar, el libro de Maray para que más o menos todos tengamos una idea de qué es lo que estamos viendo en él. Y luego, la semana que viene, vamos a trabajar con el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Allí creo que previamente ya hemos definido algunas cosas, todas las Graciela. Uy, sí, mira, Graciela Torresani, Graciela Ludueña, Graciela Bruni. El libro de En busca de sentido, como va María Gutiérrez, de Víctor Frank, es un libro que en principio tiene una primera edición, tienen que ponerse en situación, es cuando él sale del campo como un sobreviviente del campo. Ya hemos dicho antes, solamente para recordar, Víctor Frank comienza a publicar textos en relación a la psicología y a sus intereses particulares desde muy joven. Los primeros textos de él son a los 15 años. Sí, cuando él es deportado, ya era alguien que se estaba haciendo conocido, ya era alguien que tenía, muy bien María, que tenía un nombre en Viena, que estaba trabajando en un hospital vienés en donde principalmente se atendía a miembros de la colectividad de la comunidad judía. Se había casado recientemente. Una hermana de él había logrado encontrar una visa y había salido a Australia porque, bueno, ya no es que la persecución hacia los judíos comenzó cuando lo tomaron a él, había persecución previa en Viena. De hecho, hubo siempre un antisemitismo relativamente encubierto que va a dificultar, entre otros, por ejemplo, que Freud pueda ser profesor en la universidad y algunas otras cuestiones que ocurren allí. Entonces, cuando él sale del campo, sobrevive al campo de concentración, Lager, en alemán es campamento, y luego va a adquirir el campo de concentración, va a adquirir ese nombre. Entonces, cuando ustedes encuentren el libro, cuando lean En busca de sentido, cuando lean Lager, se refiere al campo. Cuando él sale, evidentemente está sin laburo, sin familia, en una sociedad, en una ciudad de posguerra. Elba Quiñones, ¿cómo te va? Entonces sale en una situación absolutamente desastrosa, personalmente y socialmente. Y entonces él va a ir a ver a alguien para ver si consigue un trabajo, consigue trabajos que son precarios, hasta que encuentra y es nombrado como psiquiatra de un hospital, etc. No va a pasar tiempo.
Y él había escrito un libro que era su principal trabajo, eh, eh, su principal escrito, bien, antes de ir al campo, que es un libro que se llama Psicoanálisis y Existencialismo. Graciela, ¿qué tal? Entonces, ese libro que tiene un manuscrito, entra con ese manuscrito al campo, se lo destruyen, incluso él le pide a alguien que también es un prisionero, le pide que cuide, que le ayude a ocultar el manuscrito, y la respuesta que recibe es mierda, es decir, eso es mierda, y entonces un guardia, un nazi le destruye el texto. Que para él era importante porque le había dedicado obviamente mucho tiempo y él consideraba que era su aporte al desarrollo de lo que estaba haciendo su teoría, la logoterapia, el análisis existencial, etc. Destruido ese texto, que él lo vive como una tragedia, aparte del hecho de estar en el campo, cuando él sale entonces intenta editar este libro. El primer título que él había pensado para ese libro era solamente la historia de un psicólogo en un campo, ese era el título, y el autor, él pensaba colocar como autor el número que había tenido como prisionero del campo. El editor en algún sentido lo logra convencer de lo contrario, que le coloquen otro título. Sí, era un borrador, no era el libro el que destruyen, obviamente era un manuscrito. Entonces, sale esta primera edición que tiene un éxito, o un éxito entendamos que se vende limitadamente, que tiene buena acogida, con lo que él empieza nuevamente a plantearse como alguien que va a tener posibilidades económicas de trabajo en Viena. Y luego, entonces, producto de esta primera tirada, de esta primera publicación, va a haber una segunda edición del libro. Esa segunda edición fue un desastre, no vendieron nada. De hecho, era como un libro, digamos, la Biblioteca del Congreso norteamericano la había definido como un libro enfermo, es decir, que no tenía ninguna posibilidad de reeditarse. ¿Y por qué ocurre? Nadie sabe muy bien por qué. Alguna explicación posible es que nadie quería comprar un libro que hablara de las atrocidades que habían ocurrido en Alemania durante ese tiempo con los judíos en los campos de concentración y exterminio, y entonces no vende esa segunda edición. Recién la tercera edición, que va a ser publicada por una persona que aparece en la vida de Víctor Frank y promociona o influye para que se edite, a partir de allí, va a tener un crecimiento explosivo el libro. Va a aparecer con este título, que es El hombre en busca de sentido. En las páginas va a aparecer con este título en tapa, pero luego, si usted abre el libro, dice la historia de un psicólogo en un campo o parecido a esto. Y él va a aclarar que lo que intenta no es tanto mostrar las bajezas, que son muchas, de las que son capaces los seres humanos, sino de los cambios psicológicos que personas en una situación de este tipo van a ir sufriendo o padeciendo. Y tenemos una primera clasificación, que son obviamente los guardias, los que están destinados militarmente a este trabajo, y luego un conjunto de sujetos que son los capos, que él dice que son los prisioneros que tienen determinadas características, que son elegidos para la función de cuidar, controlar a los prisioneros, que a veces tienen gestos de mayor crueldad que los propios miembros de las SS, y los prisioneros,
Y entonces, lo que nos describe allí en las primeras páginas son estos tres grandes bloques, estos tres grandes conjuntos de seres que van a conjugarse en ese espacio. Los prisioneros también sufren una elección pasiva cuando ellos son designados para lo que llaman el traslado, que no es otra cosa que ir a los hornos de gas, es decir, que es la muerte, y cómo se van a ir de alguna manera desarrollando comportamientos para poder salir de esa lista, siempre salir de esa lista, por lo tanto borrarse de la lista que va al campo, va a significar, perdón, que va a la muerte, significa que va otro a morirse, porque para los nazis no es importante quién iba, sino la cantidad. Es decir, que ellos determinaban cuántos iban y que si uno iba, si se llamaba Alberto, Juan o Diego, le daba lo mismo porque en realidad todos iban a morir en algún momento, así que era cuestión más bien de tiempo. Y entonces salirse de esa lista, borrarse de esa lista, significaba que se enviaba a otro, ¿no? Entonces, digo, él nos describe cómo las personas van a ir de alguna manera comportándose, cómo se van produciendo algunos cambios psicológicos en los prisioneros, en los capos, entre aquellos que estaban allí. Víctor Frank va a tener algunas dificultades, yo las llamo algunas dificultades, pero me parece que para él tendrían una característica bastante distinta cuando edita el libro, porque él no comparte la idea de una culpa colectiva. ¿Qué significa una culpa colectiva? Significa que de alguna forma, para entender por qué estaba ocurriendo esto al pueblo judío, se elabora una teoría según la cual algo mal se ha hecho como colectivo, por lo cual se está castigando, se está recibiendo un castigo no para uno, sino para todos. ¿Y esto por qué, digamos? Para poner un poco más en perspectiva el asunto. Porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, ¿no? Es el pueblo de Dios, el pueblo de Yahvé, que va a padecer esto. Entonces, ante cada uno de los infortunios, la caída del templo, la expulsión de la tierra prometida, etc., valdría preguntarse, bueno, si nosotros somos el pueblo elegido, ¿por qué Dios nos castiga de esta manera? Para ello hay que pensar que el Creador le entrega a Abraham las tablas de la ley, y ahí hay un pacto que hace Yahvé con el pueblo, ¿no? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y entonces, para entender de alguna manera cómo se rompe ese pacto, como no es culpa del Creador, algo hemos hecho nosotros como pueblo para alejarnos, para romper el pacto. De alguna forma, esto servía para entender, está difícil la conexión con la página, está difícil la conexión con el Creador. Con el Creador la conexión siempre es difícil, digo, te explico, pero bueno. Entonces, a lo que se llama culpa colectiva, va a ser este intento de explicación o de comprensión de que como nos pasa como pueblo elegido, algo hemos hecho, por lo cual el Creador nos castiga. Esta idea no la va a suscribir Víctor Frank, no tiene una idea de responsabilidad colectiva, y no tiene una idea de responsabilidad colectiva por lo mismo que viene diciendo antes, ¿no? La responsabilidad individual, una serie de cosas que no viene al caso por ahora puntuar. Pero eso para que entendamos a qué nos referimos o a qué se refiere cuando decimos que Víctor Frank tenía dificultades con la sinagoga o con alguna de las sinagogas, porque él rechaza la idea de la culpa colectiva por lo que había ocurrido en los campos. Es decir, no es que estemos castigados como pueblo porque hemos hecho algo o hemos roto el pacto, no es esa la idea. Vale. Que por lo menos él a la que va a suscribir. Entonces, esto es lo primero que vamos a tener que tener claro cuando entramos a ver el libro de En busca de sentido. Luego, que cuando Víctor Frank habla del sentido de la vida,
el sentido de la vida, digamos, en términos filosóficos, psicológicos, que él va a plantear. Él no está diciendo que la vida tiene sentido, así que uno dice, bueno, la vida tiene sentido porque cada una de las cosas, lo que uno piensa, el final, los valores, etcétera, hacen que la vida tenga sentido. No. Lo que Viktor Frankl está pensando, y lo dice explícitamente, así que no es una interpretación mía, es que la vida tiene sentido por los actos que se hacen, es decir, por los actos, no por lo que uno son los actos los que cargan de sentido la vida, y esto usted lo va a ver en las primeras páginas del libro, ¿no? Él dice, bueno, cuando en un momento su nombre aparece en una de las listas para el traslado, lo que significa que va a la muerte, y sus amigos, los conocidos, los compinchos, los compañeros de campo empiezan como a ver cómo borrarlo de la lista, cómo sacarlo, cómo lograr que sobreviva, Viktor Frankl dice no, y le dice a uno de sus amigos que está con él en el campo, si sobrevives, dile a quien había sido su esposa, porque se había casado hacía poco, que he pensado y hemos hablado todos los días de ella, que el amor que tuvimos, aunque fue poco, ha significado una experiencia maravillosa. Ve y dile que yo la he amado, que la amo, etcétera, etcétera. Pero él efectivamente asume que él en ese momento va a ir a la muerte y que no hay otro para ponerlo en ese lugar. Ese acto, ¿vale?, es la representación concreta del conjunto de cosas en las cuales el tipo cree. Entonces, el sentido de la vida no es la declaración teórica acerca de lo que podamos decir, sino el conjunto de acciones que de alguna manera muestra claramente las cosas en las cuales yo creo. No sé si me logro explicar. Luego entonces, lo que vamos a encontrar en ese libro apunta hacia ese tipo de cosas. Si son los actos, son las acciones de cada uno lo que da cuenta del conjunto de valores y creencias, hay que explicar entonces las situaciones en las cuales esos conjuntos de valores y creencias se contradicen. Y entonces usted, una vez que empieza a leer el texto, va a decir, ¿y qué tiene que ver Sándor Márai en esta cuestión y por qué el último encuentro? Precisamente porque una de las cosas que define el encuentro entre los dos amigos, entre el general y Conrad, es este conjunto de definiciones. Lo que el general le dice en su momento a su amigo es que el conjunto de creencias, es decir, muchas veces es poco frecuente encontrar que alguien viva según sus creencias, ¿no? Que coincidan las creencias con la vida de las personas, y cuando eso ocurre es casi excepcional. Hay muchas de las cosas que nosotros podemos leer en el libro de Márai como ejemplos de una vida llevada rectamente que van a coincidir, ese es Iñaki, que van a coincidir con algunos de los planteos de Viktor Frankl. Por eso me parece interesante poder hacer la lectura en paralelo del libro de Márai y el último encuentro y lo que uno puede encontrar en lo que Viktor Frankl va a decir, particularmente en El hombre en busca de sentido, que va a ser nuestra presentación a partir del jueves que viene. Bien, ¿qué nos queda por ver en el libro de Márai? ¿Qué nos queda por cerrar como para poder entender y luego la idea es que podamos ir avanzando en el libro de Viktor Frankl y remitir, así como dijo Márai, entonces usted ya va a estar más o menos al tanto del asunto del último encuentro. Hay en el último encuentro por lo menos un par de cosas que son, un par por decir una, pero hay una teoría acerca del envejecimiento, hay una teoría acerca de la verdad, hay una teoría acerca del amor, hay una entrada acerca de la amistad, hay una posición ética, hay valores morales, hay un montón de cosas. Si usted se sienta a leer el texto de Márai y después va al texto de Viktor Frankl, se va a dar cuenta que efectivamente mi decisión no es tan alocada o tan fuera de lugar como yo podría creer. Bien. Avancemos y cerremos a nuestro amigo Márai para luego centrarnos en Viktor Frankl, que es gran parte de lo que nos va a llevar el resto de la jornada.
digo, de los otros encuentros. A partir del capítulo 12 ya está absolutamente claro que se han encontrado los dos, el general y su amigo Conrad, y que van a definir un par de cosas. Está claro también que el encuentro es más importante para el general que para Conrad. Está claro también que Márai tiene una posición tomada respecto a las cuestiones que está como autor. Está claramente del lado del general. Y vemos que van a definirse algunas cosas. En el capítulo 12 hay una definición que dice, él le dice, la voz cantante la lleva siempre el general, así que vamos a decir esto. ¿Qué le está diciendo? No habla sobre Cristina, vamos a hablar sobre Cristina. Vamos a cerrar también el capítulo sobre Cristina, Beatriz. Él le dice, sabíamos que soportabas todo con mayor dificultad que nosotros, los soldados de verdad. Lo que para ti era un estado, para nosotros era una vocación. Lo que para ti una máscara, para nosotros era un destino. Y entonces lo va a encarar a Conrad respecto de por qué se va, por qué aleja, por qué se fue, por qué huyó, y cuándo lo hizo y por qué lo hizo. Y por otro lado, porque hay acá dos lugares definidos, ¿no? El que espera, que es el general, y el que huye, que es Conrad. Y él le dice que él se queda en ese lugar, y entonces le pregunta, ¿no? Él es un hombre que se ha quedado en solitario esperando este duelo, que no es ni con sable ni a espada, pero que en algún momento llega. Este momento lo está definiendo el general, está claramente diciendo que el último encuentro que va a tener con Conrad es un duelo, ¿no? Es una forma de venganza que va a ir aclarando permanentemente a qué llama venganza. Por otro lado, es un cuestionamiento, una pregunta que él se hace, que el general se hace, porque acá el que se hace todas las preguntas del general, el otro no da pie con bola, y las veces que es llamado a responder una pregunta no lo hace. Va a definir también, para que Beatriz espere un minuto, la posición y quién es Cristina y de qué se trata. Pregunta por la amistad, si dice habrá algún erotismo en relación a la amistad, y parece que en primera instancia el general sostiene que sí, que hay una erótica de la amistad, y por allí está bueno. Ustedes saben, hay un libro interesante que se llama La invención de la heterosexualidad, creo, que muestra cómo recién a partir del siglo XVIII la heterosexualidad se volvió socialmente relevante. Estoy hablando no si se practicaba o no se practicaba la homosexualidad, no es tan lineal el asunto, sino que en general, si usted ve las historias de caballería, las historias de héroes, son historias de varones, y que costó bastante en las sociedades medievales o postmedievales instalar la idea del matrimonio, la fidelidad conyugal, etc. De hecho, de los sacramentos, acá si cometo algún error les pido disculpas, de los sacramentos, el sacramento del matrimonio fue el último en definirse. Se había definido previamente el del orden sacerdotal, y entonces cuando la Iglesia define que la santidad también se puede lograr en el matrimonio, los sacerdotes que ya estaban consagrados, o por lo menos intentaban vivir el celibato, la castidad, intentaban, no sabemos si lo hacían o no, tampoco me interesa entrar a discutir eso, que se generó bastante resistencia dentro de la misma Iglesia Católica, porque decían, bueno, ¿cómo nosotros que hemos renunciado a la vida matrimonial, cómo estos que no renuncian a la vida matrimonial van a ir a la santidad igual que nosotros? Bueno, pero el matrimonio fue uno de los últimos sacramentos, si no el último en definirse, lo que nos muestra cómo la heterosexualidad institucionalizada como tal va a costar encontrarla, porque la amistad en principio era entre varones, y lo que allí pasaba, inclusive en algunos casos el compartir en la cama, estaba permitido en esa relación como una forma de amistad absolutamente ideal. Allí se plantea algunas cosas, ya lo habíamos dicho anteriormente, mi padre nos presentó, él te acogió, y luego él se hace algunas preguntas. Me permito retomarlo porque nos va a ayudar a entender qué se está definiendo en la novela, qué está definiendo Márai, qué está definiendo el general.
Dice, uno está convencido, y mi padre todavía lo entendía así, de que la amistad es un servicio. Al igual que el enamorado, el amigo no espera ninguna recompensa por sus sentimientos. No espera ningún galardón, no idealiza a la persona que ha escogido como amiga, ya que conoce sus defectos y la acepta así, con todas sus consecuencias. Esto sería el ideal. Ahora hace falta saber si vale la pena vivir, si vale la pena ser hombre sin un ideal así. ¿Entiende? ¿Comprende lo que el general está poniendo en juego? ¿Vale la pena la vida sin tener un ideal de la magnitud de la amistad como ideal? ¿Y si un amigo nuestro se equivoca? Si resulta que no es un amigo de verdad, ¿podemos echarle la culpa por ello, por su carácter, por sus debilidades? ¿Qué valor tiene una amistad si solo amamos en la otra persona sus virtudes, su fidelidad, su firmeza? ¿Qué valor tiene cualquier amor que busque una recompensa? ¿No sería obligatorio aceptar al amigo desleal de la misma manera que aceptamos al amigo fiel? Bien, ¿tiene derecho a enfadarse, a exigir venganza? Y si se enfada y pide venganza, ¿ha sido un amigo el mismo, el engañado, abandonado? ¿Ves? Este tipo de cuestiones me han ocupado desde que me quedé solo. Por supuesto que la soledad no me ha dado la menor respuesta. Y acá hay una cuestión. No sé si se está escuchando. Alguien que me diga si se escucha, porque por ahí yo me engancho y no sé si ustedes están escuchando. Si alguien me dice si están escuchando, le agradecería. Si no están escuchando, si no hay nadie del otro lado, yo sigo porque a mí el libro me parece espectacular. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que está planteando? Que hay ciertas preguntas que yo no puedo responder solo. O bien hago esfuerzos por responderla, por darle vuelta, pero yo necesito de alguna manera la presencia del otro. Necesito contraponerlo. ¿Y por qué en especial el general con Conrad? Porque Conrad, ¿sí?, han sido amigos desde la infancia. Entonces, lo que le está diciendo es, yo tengo un ideal acerca de la amistad, yo pienso algo acerca de la amistad, yo creo que la amistad es un valor insuperable. Si vale la pena vivir sin un ideal como este, se le está preguntando al otro, que después nos vamos a dar cuenta por qué se lo pregunta, pero acá se lo pregunta, ¿vale la pena? Y esta respuesta dice, a estas preguntas la soledad no me las ha dado. Entonces, de alguna manera le está diciendo, si estás acá es para que me ayude a responder esto. Casi ni respiramos por escuchar a Dios. Bien, entonces, esta es la primera cuestión que quiere definir, para que usted se ubique. Lo que el general quiere definir en primera instancia es esto. ¿Somos amigos? ¿No somos amigos? Aclárame este punto. Bien. Y luego, ¿sí?, esto va a adquirir una cuestión donde él va diciendo cosas, le dice, tu vida, la huida no es una huida, dice, la palabra es muy dura, bueno, pero era julio, era miércoles, le va dando claramente indicios de que el día en que se definió muchas cosas no es un día cualquiera. Él se acuerda que era un miércoles, que comieron acá, que la mesa, yo estaba acá, creo que esto ya se lo había leído, pero me permito volver. Dice, no podía creer que la persona con quien había pasado la mayor parte de mi vida, 22 años en concreto, los mejores años de mi adolescencia, de mi juventud y de mi madurez, hubiese huido. ¿Comprende? Para él, en algún sentido, es más incomprensible el hecho que el fulano con quien ha vivido todo esto haya huido que el respecto a su propia esposa. Y ahí vamos a ir a Cristina. Bien, había una sola y única cosa que no me podía explicar, que hubiese pecado contra mí. Comprende que lo que está diciendo no es que me traicionaste. Para él, la falta que ha cometido Conrad en relación, Silvia Ferriño no se escucha. Me dicen hace un minuto que sí se escucha, Silvia, a lo mejor algo en respecto de tu digamos, no sé, del aparato con el que estás escuchando. Él considera que la falta que ha cometido
¿sí? La falta que ha cometido, que se haya ido, que haya huido. Pensemos lo que ha dicho previamente, que la amistad hay una erótica que se refiere al amor, que él no logra comprender que el otro se haya ido, y cuando intenta explicar por qué se fue, ¿no? Lo vive como un pecado. Instala ahí la amistad, la falta de la amistad, no como una falta cualquiera, sino como un pecado contra mí, ¿no? Luego nos dice que el general va a la casa que Conrad había alquilado en la ciudad y donde él nunca lo habían invitado, el general nunca había ido a ese lugar, y entonces se construye una serie de explicaciones por qué no lo había invitado. Las palabras, le dice Conrad, ya las palabras no tienen importancia. ¿Lo crees así? Dice que las palabras no tienen importancia. O sea, cada cosa que él va poniendo de manifiesto, pero intente luego mantener esto porque va a ser el telón de fondo sobre el cual vamos a leer a Viktor Frankl. No digo que sea la misma situación, nos va a ayudar. Las palabras no tienen importancia cuando en realidad lo que de alguna manera está diciendo es que todo lo que nosotros vamos formando en relación a las relaciones con otros, con el mundo, está mediado por las palabras. Es decir, que no tiene importancia. ¿Cómo no va a tener importancia? Si yo hago un pacto con usted, yo le digo, mire, yo los jueves a las 6 estoy acá. Y dice, mire, yo me conecté, usted no estaba. Y bueno, es que las palabras no tienen importancia. Lo que está diciendo el general es como que parece que no tienen importancia cuando en realidad todas las relaciones humanas, sea como sea que las pensemos, están en relación a las palabras que empleamos, las que decimos, lo que nos decimos, etc. Y entonces hay una primera cuestión. Él intenta explicarse esto. ¿Por qué pecaste contra mí? Y una de las explicaciones que se da, una de las primeras que intenta, es: tú tenías demasiado orgullo y no podías perdonarme que yo fuera rico. Bien. En principio dice que va a la casa, ¿no? Va a esta casa, y cuando está en esa casa entra Cristina. Bien. Allí se encontraba, nos describe cómo es, ¿no? Va a recurrir a la cacería, al momento de la cacería, nos va a describir eso, y hay allí, en el mismo capítulo 12 o 13, déjenme un segundo y les confirmo para después, si usted lo retoma, se me perdió el capítulo, el 13, hay en el capítulo 13, si tiene la edición de Salamandra narrativa, es en la página 111, allí ya hay una teoría sobre la muerte. Hay una teoría sobre la muerte. Él relata un texto, o relata una historia, que es en la noche, en el viaje de bodas, en la luna de miel, ellos hacen un viaje, él y Cristina hacen un viaje al Medio Oriente, y en el mundo árabe están una noche de fiesta, y entonces matan un cordero, y el general le describe la precisión con que el tipo que mata el cordero toma el cuchillo y realiza el corte. Y entonces le dice, ese corte, le está diciendo, ese corte no es algo aprendido, es algo atávico que pertenece a la cultura, y hay una relación con la muerte, hay una relación ritual con la muerte. Bien, esa teoría o ese desarrollo acerca de la muerte va a tener un momento crucial. Dice, todavía allí se conoce el sentido sagrado y simbólico de matar. Le está diciendo todo esto porque va a hablar acerca de la cacería, ¿vale? El sentido sagrado y simbólico de matar. Y también su significado oculto y sensual. Porque todos sonreían. Todos aquellos hombres con rostro de piel oscura, de rasgos nobles, todos entreabrían los labios y miraban con una expresión de éxtasis y arrobamiento, como si matar fuera algo cálido, algo bueno, algo parecido a besar. Es extraño, pero en húngaro
Estas dos palabras, matanza y beso, son parecidas y tienen la misma raíz. Si alguien sabe húngaro, nos aclara, yo leo textual. Porque todos sonreían, me permito volver a leerles, todos aquellos hombres con rostro de piel oscura, de rasgos nobles, todos entreabrían los labios y miraban con una expresión de éxtasis y arrobamiento, como si matar fuera algo cálido, algo bueno, algo parecido a besar. Es extraño, pero en húngaro estas dos palabras, matanza y besos, están allí, no sé pronunciarlas, oles y oleles, son parecidas y tienen la misma raíz. No es cualquier cosa lo que está diciendo, porque cuando él le pregunta lo que ocurre en la cacería, el relato que hace de la cacería, lo que está diciendo cuando le describe, ¿no?, que él en ese momento no se atreve a matarlo, a matar a su amigo, si uno lee esto, le está diciendo que cuando él estaba en situación de matarlo, no se trata de cualquier muerte, no es matar por matar. Hay allí algo, ¿no?, que está definido por lo menos por estas tres cuestiones, por el hecho de la pasión, ¿no?, de la sensualidad de la muerte, lo simbólico y lo ritual, ¿no? Hay un rito de la muerte, hay algo simbólico y hay algo que tiene que ver con la sensualidad. Todo eso está presente en la descripción, porque en ese sentido usted ponga atención cuando lee el texto en la minuciosidad del relato, en los detalles, en cómo de pronto cuando él está hablando acerca de la cacería y le está diciendo la caza y lo que involucra y la presa y la espera y el disparo y la víctima, etc., no es que sale un tipo y mata un venado como pega un tiro y ya está, sino hay todo un ritual. Lo que está expresando en ese relato de la cacería es justamente esto, que lo que le dice él que ocurre en Oriente es que allí todavía el sentido, la muerte, tiene un sentido sagrado y simbólico y sensual. Bien, allí tal vez esa pista nos ayude a entender mejor de qué se trata, cuándo tiene sentido la muerte. Y mire, cuando alguien intenta pensar, cuando alguien intenta explicar o cuando alguien intenta decir algo acerca del Holocausto, de los campos de concentración donde los nazis exterminaron a los judíos, justamente no encuentras estas cuestiones, estas connotaciones que tiene. Por eso es necesario pensarlo desde algunos otros lugares, porque la muerte a la cual le está dando algún valor o tiene alguna cuestión, reúne por lo menos esto, ¿no? Lo simbólico, lo ritual, lo sensual. Lo brutal no está presente en la concepción de muerte que describe Maray en el texto, no está presente en lo que está diciendo en la cacería. Hay algo distinto que tiene que ver con posiciones éticas y casi morales. ¿Vale? Bien, el capítulo 14 nos trae... De nuevo, si recuerda lo que decía en el 12 o el 13 anteriormente, tú me despreciabas, tú me odiabas, tú tenías demasiado orgullo y no podías perdonarme que yo fuera rico, eso es lo que le dice. Hay algunas otras preguntas, ¿has sido tú conmigo un amigo? Bueno, esas cuestiones ya las vamos a ir definiendo. O no, pero bueno, vamos. La realidad retoma en el capítulo 14 esta cuestión que ya venía diciendo que había anticipado antes. La realidad, dice, era que tú me odiabas, que me habías odiado durante 22 años, con una pasión cuyo fervor caracteriza solo las relaciones más intensas, como el amor. Me odiabas y tu odio era un lazo tan fuerte como si me hubieses amado. ¿Por qué me odiabas? He tenido tiempo suficiente para analizar ese sentimiento
Y le dice, tenías todo, yo te podía haber dado lo que quisieras porque mi riqueza era tuya. Entonces le dice, pero no la aceptabas. Era una señal, que no la aceptara era una señal sospechosa y peligrosa. Quien no acepta los detalles probablemente es que lo quiere todo, absolutamente todo, inclusive a Cristina, pero no quería a Cristina por Cristina. ¿Capichi? No quería a Cristina por Cristina, quería a Cristina porque era la mujer de este tipo, rico, con solvencia social, económica. Entonces no era a Cristina a quien quería él. Y luego nos queda confirmado que efectivamente no era Cristina porque él les dice, su amor, su rebelión, su rebeldía contra mí, nunca pudo ser vivida sin estar en referencia al general. O sea, no había forma de vivir esa pasión libremente. Y también en este capítulo, en el capítulo 14, vuelve a retomar algo sobre la amistad. Dice que algo se deterioró, que habría sido algo tan terrible para que hicieras tal cosa. Tú has matado algo en mí, has destruido mi vida y yo sigo siendo tu amigo, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ir viendo allí es que de alguna manera va a decir que huiste justamente porque la afrenta, la pérdida, la falla, lo que hiciste era tan pecaminoso que no había sino huida. Bien. ¿Quién es Cristina y qué hace Cristina? Vamos a tratar de definir. Cristina, en definitiva, creo que en el capítulo, deme un minuto y llego, el libro no se trata de Cristina. Eso es lo que hay que tener claro. ¿Qué es lo que dice Cristina? Dice que ella, en algún sentido, déjenme encontrarlo, en el 15, creo, en el 16, falta, me ocurrió todo, estaba el límite de la traición, lo tenía anotado. Acá está. Bien. Cuando él plantea que tiene dos preguntas para hacer, que es casi hacia el final del libro, él habla de Cristina y la coloca en el lugar de alguien que, dice él, Cristina murió. Ella nos respondió a los dos de la manera que pudo. Ya ves, dice, los muertos responden bien, de una manera definitiva. A veces pienso que solo los muertos responden bien, de una manera inequívoca. ¿Qué otra cosa habría podido decir después de 8 años aparte de morir? ¿Por qué dice después de 8 años? Porque cuando Cristina vuelve de la casa de Conrad, en donde se había encontrado con el general, y en donde Cristina, en la puerta de la casa, mirando los objetos de Conrad, le dice, era un cobarde, vuelve a la casa, vuelve a su casa, y él, el general, no vuelve a la casa, se va a una cabaña que está a 2 horas de viaje desde la casa, y no vuelve nunca más a la casa. Le provee de cuidados médicos, etcétera, pero no vuelve a la casa. Él mismo se arrepiente luego de no haberlo hecho porque dice, bueno, fueron las tosudeces propias de un ser humano. Pero entonces ella muere y en su muerte les responde a ambos, porque dice, a veces dice, me da la sensación de que de los tres, ella era la engañada, ella, Cristina, no yo, a quien ella engañó contigo, ni tú que me engañaste con ella. Engaño. Dice, ¿qué palabra? ¿Qué palabras así? Palabras determinadas con las que definimos ciertas situaciones de una manera desalmada, mecánica. Sin embargo, cuando todo ha acabado ya, como ahora, pues para nosotros todo ha acabado ya, no podemos llegar muy lejos con palabras así. Engaño, infidelidad, traición, son simples palabras, solo palabras. Mientras que la persona a quien nos referimos está muerta ya.
mientras que la persona que tendría que responder sobre el verdadero significado de estas palabras ya ha respondido. Lo que no son palabras, sino la muda realidad, es que Cristina ya está muerta y que nosotros dos estamos vivos. Cuando comprendí esto, ya era tarde. Ya no quedaba más que la espera y la venganza. Y ahora que ha llegado el momento de la venganza y que la espera ha terminado, me doy cuenta con sorpresa de lo insignificante y vulgar que resulta todo lo que nos podemos contar, confesar o mentir. Uno no puede sino aceptar la realidad. Cuando comprendí esto, ya era tarde. Ya no quedaba más que la espera y la venganza. Y ahora que ha llegado el momento de la venganza y que la espera ha terminado, me doy cuenta con sorpresa de lo insignificante y vulgar que resulta todo lo que nos podemos contar, confesar o mentir. Uno no puede sino aceptar la realidad. Lo que está haciendo aquí es colocando en el lugar de víctima a Cristina. Porque, digámoslo así, la que podría decir algo verdaderamente importante es ella. La que puede decir, responder algunas preguntas, la que tiene alguna verdad es Cristina. ¿Por qué? Y porque entre los dos se pueden decir, como él dice, nos podemos engañar, nos podemos mentir, podemos decir lo que queramos. La que puede decir eso no es cierto, esto sí, esto no, es ella. Y ella respondió ¿desde dónde? Desde su muerte. ¿Por qué? Porque él dice en un momento, si ella en los 8 años me hubiese dado una señal cualquiera, esa señal podría haber sido que vaya y te busque, lo hubiese hecho. Si esa señal hubiese sido que vaya y te mate, te hubiese ido y matado. Si esa señal hubiese sido cualquier otra, su voluntad hubiese sido hecha. Pero ella no da ninguna señal en 8 años, ni al general, ni a Conrad. ¿Comprende? Cristina, en algún sentido, y él lo dice, en su forma femenina, era alguien íntegro. No reveló ninguna cuestión, no dijo nada. Y es más, él dice, hoy me he enterado de algo, ¿no? Nini le ha dicho antes que llegue Conrad, que en el lecho de muerte Cristina lo llamó a él, pero él no fue. Al final, cuando ella se va a morir, antes de morir, se lo llama a él. La visión que está dando de alguna manera de Cristina es que si hay alguna víctima en este triángulo es ella, porque ninguno de los dos fue lo suficientemente hábil, genial, sabio, como para hacer algo en esos 8 años. Uno se huyó cobardemente. ¿Huyó de qué? De la pasión, huyó de que no podía efectivamente llevar adelante la pasión que sentía por Cristina. Sea eso movido por la propia Cristina, por un amor legítimo hacia ella, o haya sido movido por la envidia y los celos y el odio que sentía hacia el general. Lo que haya sido que movió esa pasión, este tipo, Conrad, no la pudo vivir o no podía llevarla adelante. El general, herido en su amor propio, porque así lo dice en algún momento, no pudo dar el paso suficiente como para encontrarse nuevamente con Cristina, así que la que sufre todo el peso de 2 abandonos es Cristina. Bien, eso es lo que vamos a encontrar en ese capítulo donde él define a Cristina de alguna manera como la única víctima, la única sufriente, digamos, del triángulo que se armó en esta situación. Y allí llega un punto en el que le pregunta, hay 2 preguntas, dice, te quiero hacer 2 preguntas. Descuide, que y en ese sentido lo que le va a decir es, no, si me engañaste, no, sería demasiado vulgar, sería, además, ¿para qué? ¿No? ¿Qué importancia tiene hoy saber si efectivamente, qué importancia tiene conocer los secretos de alcoba, lo que hicieron, lo que no hicieron? ¿Qué importancia puede ser, digamos, es como sería una bajeza preguntar eso? No, lo que él quiere preguntarle, una de las preguntas fundamentales que requiere una respuesta es, ¿sabía Cristina que tú ibas a matarme aquella mañana en la cacería? Esta es la pregunta. ¿Sabía ella? ¿Por qué es importante esa pregunta? Porque es la única que él no puede responder, que Conrad no puede responder, ¿no?
¿Sabía ella? Y acá se produce tal vez una de las cosas que a mí me parece de una genialidad absoluta en el texto, que es cuando él le cuenta que Cristina llevaba un diario y que en algún momento cuando vuelven de la casa de Conrad, él intenta buscar este diario y no lo encuentra. Bien, no encuentra el diario. Un diario que ya sabemos, él le había regalado y que Cristina escribía, y él sabe que ese diario era porque alguna vez ella escribía alguna cosa y él la leía, entonces era una suerte de comunicación íntima en la relación, pero de pronto ese diario desapareció y él no lo encontraba. Solo después de muerta Cristina, él encuentra el diario entre las cosas que ella tenía. Una de esas cosas era, lo encuentra junto a una caja donde estaba una fotografía de la madre. Y entonces él le dice, ¿querés que sepamos la verdad de nuevo? Porque la que puede decir la verdad respecto de algo es Cristina, y Cristina está muerta. Y entonces le dice a su amigo, ¿querés que... para que no me digas cualquier cosa y yo deje de pensar lo que sea, dice, ¿te parece que leamos el texto en donde Cristina habla de esto? Para saber efectivamente si ella sabía. El diario el tipo lo había tenido guardado la pila de años desde que se había muerto la mujer, y dice que no lo ha abierto, y no lo ha abierto, dice, porque no encontré ninguna autorización escrita. Ella no había dejado ningún manual de instrucciones adjunto a este objeto de su herencia. Ni siquiera pude averiguar si este diario, este mensaje, esta confesión del más allá estaba destinado a mí o a ti. Es probable que este diario contenga la verdad, puesto que Cristina nunca mentía, añade con seriedad y respeto. ¿Quieres saber algo de Cristina? Ahí está. Ella no mentía. Sin embargo, el amigo no coge el cuaderno. Sigue sentado inmóvil con la cabeza apoyada en las manos, mirando el pequeño diario atado con el lazo azul, con el sello estampado en el lacre igualmente azul. No se mueve, ni siquiera pestañea. ¿Quieres que leamos el pasaje de Cristina juntos? No, responde Conrad. ¿No quieres? Pregunta el general con frialdad y altivez, hablando como un superior, ¿o no te atreves? Porque hay dos respuestas posibles. Que Cristina efectivamente haya sabido que él iba a matar a su amigo aquella mañana, o que no haya sabido. Las dos posibilidades colocan en una posición lo suficientemente complicada a Conrad como para que tenga que dar cuenta de su decisión. Si Cristina sabía y él lo iba a hacer, debía responder acerca de la pregunta: ¿qué tipo de amigo eres como para que puedas hacer esto? ¿Qué te llevó a eso, independiente que ella quisiera? ¿Qué te llevó a ti? Recuerde que en algún momento antes el general ha dicho que lo que importa es la intención. Si Cristina sabía y tú lo hiciste, ¿qué te llevó a hacerlo? Y la segunda posibilidad es que Cristina no haya sabido, pero igual Conrad debiese responder a la pregunta de qué te llevó a hacerla. De cualquiera de las dos formas, Conrad debe responder. En definitiva, cuando no acepta abrir el diario, lo que Conrad no acepta es responder a la pregunta que él ha hecho. Si es que ella sabía. El problema no es si ella sabía, es por qué él lo hizo. Recuerde lo que decíamos respecto del sentido de la vida en Frank. Son los actos los que de alguna manera dan sentido a la vida. No quieres, dice, o no te atreves. Y entonces lo que hace el general es tirar el diario de Cristina a la hoguera. Ahora, dice el general, ya puedes responder a mi pregunta. No te va a contradecir. ¿Sabía Cristina que ibas a matarme aquella mañana en el bosque? ¿Vas a responderme? A estas alturas, dice Conrad, ya no voy a responder tampoco a esa pregunta. Bien, dice el general en tono apagado, casi indiferente. ¿Por qué? No tiene sentido. Si no vas a responder
a esa pregunta, es porque efectivamente lo que puedas hacer no vale nada, digamos. Luego hay un capítulo 19 que va, digamos, a licuar muchas cosas. Va a licuar porque, bueno, ya se acabó el asunto, ¿no? Eh, Él dice que ha estado atento. Cuando están por despedirse, entonces él le dice algo que tiene que ver con la pasión. Tales son los hechos. Quien sobrevive al otro siempre es el traidor. Nosotros sentíamos que teníamos que vivir y a eso tampoco se le puede dar más vueltas porque ella sí que murió. Murió porque tú te marchaste, murió porque yo me quedé pero no me acerqué a ella, murió porque nosotros dos, los hombres, a quienes ella pertenecía, fuimos más viles, más orgullosos y cobardes, más ruidosos y silenciosos de lo que una mujer puede soportar, porque huimos de ella, porque la traicionamos, porque la sobrevivimos. Es la pura verdad. Y tienes que saberlo cuando estés allí solo en Londres. Cuando todo se acabe y llegue tu última hora, yo también lo tengo que saber aquí, en esta mansión, y lo sé ya. Sobrevivir a alguien a quien se quiere tanto como para llegar al homicidio, sobrevivir a alguien por quien nos habríamos dejado matar por amor, es uno de los crímenes más misteriosos e incalificables de la vida. Bien, allí está. Eso es. Y entonces dice, ¿cuál es tu segunda pregunta? Dice, ¿qué importan las situaciones cuando se trata de la verdad de la vida, de que existe una mujer en el mundo con quien te unen unos lazos y de que esta mujer es la esposa del amigo con quien está unido igualmente? ¿Qué importa lo que la gente piense de todo ello? Nada. Al fin y al cabo, el mundo no importa nada, solo importa lo que queda en nuestros corazones. ¿Qué queda en nuestros corazones?, pregunta el invitado. La otra pregunta, responde el general, sin soltar el picaporte. Y la otra pregunta se reduce a saber, ¿qué ganamos nosotros con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra vanidad y con toda nuestra superioridad? La otra pregunta es, si esa penosa atracción por una mujer que ha muerto no habrá sido, el verdadero contenido de nuestras vidas. La otra pregunta es si esa penosa atracción por una mujer que ha muerto no habrá sido el verdadero contenido de nuestras vidas. Ya sé que es una pregunta difícil, yo no sé responder a ella, lo he vivido todo, lo he visto todo, pero no sé responder a esa pregunta. He visto la paz y la guerra, he visto la miseria y la grandeza, te he visto cobarde y me he visto a mí mismo vanidoso, he visto la confrontación y el acuerdo, pero en el fondo quizá el último significado de nuestra vida haya sido esto, el lazo que nos mantuvo unidos a alguien, el lazo o la pasión, llámala como quieras. ¿Es esta pregunta? Sí, esta es. Quisiera que me dijeras qué piensas de esto. ¿Crees tú también que el sentido de la vida no es otro que la pasión? Que un día colma nuestro corazón, nuestra alma y nuestro cuerpo, que después arde para siempre hasta la muerte, pase lo que pase. Y que si hemos vivido esa pasión, quizás no hayamos vivido en vano. Que así de profunda, así de malvada, así de grandiosa, así de inhumana es una pasión, y que quizá no se concentra en una persona en concreto, sino en el deseo mismo. Tal es la pregunta. O puede ser que se concentre en una persona en concreto, la vida misma, la misma, siempre, desde siempre y para siempre, en una misma persona misteriosa que pueda ser buena o mala, pero que no por ello, ni por sus acciones, ni por su manera de ser, influye en la intensidad de la pasión que nos ata a ella. Respóndeme, si sabes responder, dice elevando la voz casi exigiendo. ¿Por qué me lo pregunta?, dice el otro con calma. Sabes que es así. Es un textazo, es un texto maravilloso. ¿Es la pasión lo que nos mantiene vivos? ¿El deseo? Sí, le dice, obviamente que sí. Ahí está esa definición fantástica, que es cuando él anticipa en el último encuentro, cuando dice, ¿y por qué lo quieres ver? Y él dice, perdón que estaba viendo la hora, quiero saber la verdad. ¿Cuáles son las verdades a las cuales aspira? Sí, sí.
Efectivamente, su amistad con Gorra es superior a si su mujer había sido su amante. Sí. Sí, porque en definitiva lo que está diciendo, de alguna manera acá, es que tal vez mi primera respuesta fue incorrecta, Beatriz. Son sí y no, no sé. Lo que está diciendo acá es que lo que verdaderamente vale la pena es la pasión que te mantiene con vida, y esa pasión puede estar atada a alguien que no importa cómo sea. Eso es lo que pasa. Eso es lo que nosotros no debiésemos juzgar de alguna manera. No importa cómo sea ella, dice, misteriosa, puede ser buena, mala, pero no por ello, ni por sus acciones, ni por su manera de ser, no deja de influir la pasión que nos ata a ella. Lo que está diciendo es capaz que nuestra amistad, ¿vale? Fuimos amigos porque estábamos atados a la misma mujer, a la misma pasión, ni siquiera a la misma mujer. Y el capítulo 20, que es el final del texto, culmina con tres cosas que no son menores. La primera, la pregunta de Nini, la nodriza, que le dice, ¿está ya más tranquilo? Sí, responde el general. Le pide entonces que vuelva a colocar el retrato de Cristina en su lugar, y luego el beso que Nini le da al general, que dice, bueno, cualquiera que hubiese estado allí capaz que podría haber entendido cualquier otra cosa. El texto concluye allí. Es, a mi juicio, un excelente tratado acerca de un montón de cosas, de la amistad, de las relaciones amorosas, de los valores o de las creencias que las personas podemos llegar a tener, y sí nos permite, si me conceden esa licencia, leer Víctor Frank con un telón de fondo, que puede ser el cómo una vida puede ser llevada a cabo de acuerdo a determinados principios, a determinados valores. Y por otro lado, en la vida del general hay ciertas cosas que están adquiridas mucho antes de su propio nacimiento, ¿no? Él pertenece a una familia militar, a una estirpe, si se quiere, a una cuestión genética que va a determinar y marcar mucho de su desarrollo, y son las miradas que él tiene de un mundo al cual pertenece. Él dice, yo no negocio con un mundo, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que se me ocurría. No sé si hay alguna pregunta. El rol de Cristina no es determinante en la historia. Termina siendo un eslabón necesario en una cadena de situaciones que ya está escrita de alguna forma, que si nosotros seguimos con atención el texto, el padre del general previó con una agudeza sin par. Cuando él descubre que Conrad no será el militar como ellos, porque es diferente, había logrado ver, me parece, anticipadamente una serie de cosas que también el general sabía, pero que no se atrevía a pronunciar o a develar. Que la muerte de Cristina efectivamente se lleva un trozo del relato, y hay cosas a las cuales no sabremos nunca, que Conrad no es, nunca fue tal vez el amigo que el general les creía, y son todas las preguntas que él va a hacer en el proceso del último encuentro. ¿Eres tú mi amigo? ¿Quién eras para mí? Son preguntas que de alguna manera el general se hace y que no logra responder. Entonces, este último encuentro permitía o le hubiese permitido a él resolver algunas de estas preguntas, y creemos que efectivamente las respondió, aún con el silencio de Conrad, ¿no? Aún el silencio de Conrad responde muchas preguntas. Hasta ahí, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Vamos a volver al texto para aquellos que quieran continuar los jueves a las 6. Vamos a volver al texto de Maray, pero desde Frank. Lo que vamos a empezar a hacer a partir del jueves próximo es centrarnos en Víctor Frank, y vamos a hacer algunas como llamados de página, si se quiere, al texto del último encuentro. Bueno, eso. Preguntas, dudas, dejamos un minuto para eso. Si alguien tiene algo que... Si no, igual, si tienen alguna pregunta, yo después leo los comentarios y puedo responderles en los comentarios. Olga Marzolini, para que voy por los lentes. Muchas gracias por la clase, me aclaraste muchos conceptos. Sí, en todo caso, Olga, yo creo que un libro
hay un libro para cada lector, ¿no? A mí el libro siempre me ha parecido que ha sido brillante, ha permitido que pueda pensar algunas cosas, qué sé yo. Son como modelos antagónicos, ¿no? Permite pensar eso también, hasta dónde dos mundos que son totalmente distintos es posible que se junten, digamos, ¿no? Hay algunas cosas que guardan en relación también con nuestra vida. Gracias. Bueno, me alegro que les haya gustado, que hayan pasado un buen momento, de eso se trata. Los libros son una buena compañía, tal vez una de las mejores compañías para algunos momentos, para otros momentos son los amigos, los amores, qué sé yo, la música. Pero bueno, en este caso he tenido algunos encuentros y ahora vamos a... Graciela, bueno, gracias también a ti. Vamos a darle tiempo y lugar a Víctor Frank. A partir del próximo jueves, espero que tengan un muy buen jueves, que lo disfruten, que lo pasen bien. A las 22 horas tenemos a Rodrigo Rapela que nos acompaña en el Buenas noches CEPRAM y que tengamos todos un buen día y una buena vida.